La noche, dice, Natalie Wood aparentemente resbaló. Se golpeó la cabeza. La oficina del forense dijo hoy que la actriz Natalie Wood estaba intoxicada y enojada después de una discusión intentó abordar este bote inflable. Fue aquí donde cayó y en una helada noche de noviembre de 1981, Natalie Wood, la deslumbrante estrella de Hollywood, desapareció repentinamente del yate, The Splendor. Cuando rompió la tenue luz del amanecer, su cuerpo fue encontrado flotando suavemente entre las aguas negras como la tinta, aún vistiendo su fina bata de dormir y un abrigo carmesí tan rojo como la sangre. El informe inicial lo calificó como un accidente, afirmando que se había caído mientras intentaba atar el bote inflable, pero los moretones, los rasguños en sus extremidades y su miedo de toda la vida al agua, algo que Natalie nunca había superado, hicieron que el público sospechara que esto no fue un accidente en absoluto, sino un acto cruel, posiblemente cometido por su esposo, Robert Wagner. Amigos de Natalie habían testificado múltiples veces que Wagner tenía un historial de tratarla mal, a veces incluso perdiendo el control y atacándola. Durante años, los rumores se propagaron de una rabieta celosa, una discusión acalorada y una decisión fatal tomada en un ataque de ira borracho que causó la desaparición de Natalie para siempre. La policía reabrió el caso. Los testigos se presentaron, pero la verdad permanece sumergida bajo las heladas aguas donde Natalie exhaló su último aliento. Ahora, a la edad de 95 años, Robert Wagner finalmente ha roto su silencio. En una entrevista grabada, su voz tembló, pero se mantuvo. Esa noche, hay muchas cosas que desearía poder cambiar. ¿Fue este un trágico accidente o un crimen enterrado bajo las brillantes luces de Hollywood? ¿Qué verdad revela Wagner después de más de 4 décadas? Descubramos la historia completa en este video. La noche del 28 de noviembre de 1981 comenzó como cualquier otra para Natalie Wood y Robert Wagner. Glamorosa, llena de risas y rodeada de amigos cercanos a bordo del Splendor anclado cerca de la isla Catalina. El grupo, que incluía a Christopher Walken y al capitán Dennis Davern, pasaron el día charlando, bebiendo y disfrutando del océano. Pero al caer la noche, una atmósfera tensa se arrastró lentamente, lista para cambiar todo de maneras que nadie podría haber imaginado. Nadie sabía que la escapada de Acción de Gracias se convertiría en el escenario. Natalie, aterrorizada por el agua e incapaz de nadar, estaba entrando en las últimas horas de su vida en medio de una noche llena de misterio y duda. El viaje del 28 de noviembre se había planeado originalmente como una escapada pacífica de Hollywood. Natalie Wood, Robert Wagner y algunos amigos cercanos zarparon con la imagen de perfección y felicidad que el público siempre admiraba. Pero detrás de las sonrisas y los flashes de las cámaras se agitaban tensiones no expresadas, miedos ocultos y las presiones de vivir bajo los reflectores. En esa fatídica noche, el turbulento amor entre Natalie Wood y Robert Wagner resurgió una vez más. Habían amado y se habían separado desde la década de 1950, un romance que podía iluminar una habitación, pero que también podía explotar sin previo aviso. A bordo del Splendor, la presencia de Christopher Walken y el coprotagonista de Natalie en su última película, Brainstorm, aumentaron la inquietud. La cercanía entre Walken y Natalie hizo que Wagner se sintiera inseguro, alimentando una corriente subterránea de celos que perduró durante toda la velada. Según el capitán Dennis Davern,
La noche comenzó pacíficamente, pero se oscureció al abrirse las botellas. En la cabina abarrotada, el aire se volvió sofocante antes de estallar en caos. El vino se derramó sobre la mesa, pero lo que realmente se hizo añicos fue la moderación. Davern reveló más tarde que escuchó a Wagner gritarle a Wood: «¡Bájate de mi maldito bote!». Los celos se encendieron cuando Wagner vio a su esposa hablando íntimamente con Walkan, el coprotagonista más joven. El sonido de cristales rotos resonó como una advertencia. Wood, vestida con su fina bata de dormir, una bata de plumas, un camisón de franela y calcetines, desapareció silenciosamente de la cubierta sin dejar rastro. Solo quedaron la oscuridad y el ritmo de las olas. Wagner, según Davern, impidió que alguien encendiera los reflectores y dijo fríamente: «Déjala ahí, que aprenda una lección». Natalie siempre había estado aterrorizada por el agua profunda, un miedo que la perseguía desde la infancia. Así que, cuando desapareció esa noche, pocos creyeron que se hubiera acercado al bote inflable del yate por su propia voluntad. Esa noche, la tragedia golpeó. En un bote cercano, 2 testigos escucharon los desesperados gritos de ayuda de una mujer perforando la oscuridad, pero nadie actuó. Cuando el amanecer llegó, el 29 de noviembre, las tranquilas aguas revelaron una horrible verdad. El cuerpo de Natalie Wood fue encontrado flotando boca abajo a 1 milla del Splendor, sus ojos cerrados como en un sueño eterno. Su bata de dormir todavía se adhería a ella, una imagen que no tenía sentido para una mujer aterrorizada por el mar. El bote inflable del yate, el Valiant, que debería haber estado asegurado al yate, fue encontrado a la deriva cerca de la costa, una pieza perdida de un sombrío rompecabezas. La autopsia realizada por el doctor Thomas Noguchi pintó un panorama desolador. Un nivel de alcohol en sangre de 0.1% mezclado con mareo y medicación para el dolor dejó a Woodley incapacitada. Moretones frescos marcaban sus brazos, muñecas y rodillas. Rasguños cubrían su rostro y cuello. ¿Qué historia contaban una caída torpe al intentar subir al bote inflable o las secuelas de una violenta lucha antes de caer al agua helada? La investigación continuó. Robert Wagner mantuvo su inocencia, afligido en el funeral y evitando a la prensa, mientras se retiraba por completo del comentario público. El capitán Davern insistió repetidamente en que había escuchado una acalorada discusión y creía que gran parte de la verdad, esos misterios, permanecieron enterrados bajo el silencio, susurrados solo a través de rumores y especulaciones interminables. Las declaraciones iniciales de Wagner y Walkan eran tan frágiles como la niebla. Wagner insistió en que no había habido una discusión seria y sugirió que Wood podría haber intentado llevar el bote inflable a tierra, una teoría implausible dada su parálisis por miedo al agua. Walkan admitió que había habido tensión cuando Natalie expresó su deseo de centrarse más en su carrera, algo que Wagner desaprobaba. La investigación se cerró finalmente en 2003 con la conclusión de ahogamiento accidental. No fue hasta 8 años después que el caso se reavivó cuando el capitán Dennis Davern rompió su silencio. En 2011 confesó que había mentido por omisión. Wagner, afirmó, no solo detuvo la búsqueda, sino que siguió bebiendo con calma. Después de que Wood desapareció,
Davern escuchó un sonido como el de alguien siendo empujado al agua, seguido por las escalofriantes palabras de Wagner resonando en su mente. Déjala ahí. Su testimonio, junto con la confirmación de los gritos de ayuda de la mujer por parte de otros 2 testigos, impulsó a la policía de Los Ángeles a reabrir el caso y cambiar el certificado de defunción a ahogamiento y otros factores indeterminados. Robert Wagner siempre ha negado haber obrado mal, insistiendo en que la noche fue un trágico accidente. Relató que Natalie salió de la habitación después de una discusión sobre el trabajo, y Christopher Walken, su coprotagonista en Brainstorm. Recuerdo que hablábamos en voz alta. Wagner dijo que estaba enojado. Tal vez reaccioné exageradamente, pero luego ella se fue y pensé que solo necesitaba un tiempo a solas. Cuando se le preguntó si sabía exactamente lo que sucedió después, Wagner solo negó. Sin embargo, fue esa misma incertidumbre la que alimentó la sospecha pública. Su relato estaba lleno de lagunas. Nadie vio a Natalie irse. Nadie supo cómo terminó en el agua. Mientras tanto, testigos en barcos cercanos informaron haber escuchado gritos y ruidos de golpes. Añadiendo a esto, Wagner admitió que había roto una botella de vino sobre la mesa enojado, lo que llevó a muchos a creer que la discusión fue mucho más violenta de lo que admitió. La gente comenzó a preguntarse si realmente fue un accidente, por qué su historia seguía cambiando y por qué había tantas inconsistencias extrañas en torno a su muerte. En sus memorias, Pieces of My Heart, Wagner escribió: «Solo quería paz, pero todo se convirtió en un caos. Y luego ella se fue». Describió el descubrimiento de la ausencia de Natalie como una pesadilla. Corrí por el yate llamando. Sin embargo, su declaración, pensé que solo estaba enojada, dejó a muchos sin convencer. Si realmente se preocupaba por ella, ¿por qué tardó horas en denunciarla como desaparecida? Cuando se le preguntó si se sentía responsable, Wagner guardó silencio durante mucho tiempo antes de decir: «Fui el último hombre con ella, no puedo negarlo. Quizás podría haberlo evitado si hubiera hecho algo diferente, pero no lo sé. Lo único que sé es que desde esa noche nunca he sido el mismo». Algunos amigos y colegas como Jill Saint, la futura esposa de John, lo apoyaron. Pero otros se mantuvieron escépticos, dejando a Wagner vivir bajo la sombra de una tensión constante. Después de años de investigación, en 2018, el nombre de Robert Wagner volvió a dominar los titulares. La policía lo declaró persona de interés, señalando que los moretones de Wood eran consistentes con una agresión. El teniente John Corina, su testimonio fue inconsistente, cambiando a lo largo de los años. 2 nuevos testigos profundizaron el misterio. Uno escuchó gritos y alaridos de la cabina del Splendor. Otro recordó instancias de la violencia pasada de Wagner hacia Wood. Pero Wagner, ahora de 88 años, negó rotundamente las acusaciones a través de su abogado, calificándolas de infundadas. Walken, mientras tanto, permaneció completamente en silencio. Aunque el caso fue reabierto, la verdad permaneció esquiva. En 2022, Wagner fue absuelto de sospecha debido a evidencia insuficiente, pero el caso nunca se cerró oficialmente. En 2024, 2 nuevos testigos reavivaron la controversia. Un pescador de 17 años que había escuchado los gritos de ayuda de Wood esa noche y un ex colega que recordaba a Wagner manejando a Wood bruscamente en la década de 1960.
El autor Marty Roelle, en Natalie Wood in The Devil She Knew, pidió el enjuiciamiento de Wagner antes de su muerte, pero cada nueva pista fue como un parpadeo de luz sobre aguas oscuras, revelando y luego hundiéndose de nuevo en la sombra. ¿Se resbaló y cayó Natalie Wood en un estado de ebriedad? ¿O fue empujada en una furia celosa? ¿Wagner realmente hirió a su esposa en un ataque de ira? Las respuestas siguen siendo un misterio hasta el día de hoy. Pero para comprender mejor el caso y por qué Robert Wagner siempre ha permanecido bajo sospecha, echemos un vistazo más de cerca a la evidencia que apunta a su culpabilidad. Durante años, el Departamento de Policía de Los Ángeles luchó con este misterio, juntando fragmentos de tiempo y testimonios que sugerían que la muerte de Natalie podría haber sido causada por el propio Robert. El primer detalle sospechoso fue la brecha de 4 horas antes de que Wagner la reportara como... Según el reloj del yate, Natalie fue vista por última vez alrededor de las 11 de la noche, pero la guardia costera no fue contactada hasta las 3:30 de la mañana. El capitán Denis Daver testificó más tarde que suplicó a Wagner que encendiera los reflectores, solo para ser detenido fríamente con las escalofriantes palabras: «Denis, no enciendas eso». Durante esas 4 horas de silencio, en lugar de pedir ayuda, la tripulación permaneció a la deriva en el barco, esperando ver si regresaba. Cuando fue interrogado, Daver admitió que su declaración inicial había sido una mentira nacida del miedo y la presión de Wagner. Más tarde, reveló que Wagner le ordenó explícitamente no llamar por ayuda, no usar el foco y no contactar a las autoridades. Wagner incluso le dijo que no dijera nada si se le preguntaba y que guardara silencio sobre lo que había sucedido a bordo esa noche. Este relato coincidió con el testimonio del capitán del puerto, Dogen, quien afirmó que tuvo que obligar a Wagner a estar de acuerdo antes de alertar finalmente a la guardia costera a las 3:30 de la mañana. Mientras tanto, el informe de la autopsia reveló signos aún más perturbadores. El cuerpo de Natalie Wood mostró múltiples moretones en sus brazos y cara y rasguños en su cuello, lesiones que los expertos forenses confirmaron que ocurrieron antes de que entrara al agua, sugiriendo una lucha o altercado físico. Su nivel de alcohol en sangre era 0,14%, suficiente para causar desorientación, y tenía medicamentos para el mareo y analgésicos en su sistema. Estos hallazgos plantean la inquietante pregunta: si fue solo un accidente, ¿por qué había signos de pelea? Wagner, por otro lado, contó una historia muy diferente. Afirmó que Natalie salió de la cabina. Sin embargo, los detalles que rodeaban al bote inflable en sí destrozaron esa teoría. Fue encontrado con la llave todavía en el encendido, el motor apagado y los remos todavía atados como si nunca hubiera sido usado. No había señales de que alguien intentara remar. Entonces, ¿cómo salió Natalie del yate? La policía también notó inconsistencias importantes entre los testimonios de Wagner, Walken y Daver. Wallen admitió que había habido una acalorada discusión entre Wagner y Wood antes de que desapareciera. Daver confirmó haber escuchado fuertes golpes, voces elevadas y luego silencio total. Wagner, sin embargo, negó cualquier pelea seria, pero en sus propias memorias se contradijo al confesar que hubo una confrontación entre él, Natalie y Walken por su carrera. Un detalle que llevó a los investigadores a sospechar que las tensiones habían alcanzado su punto máximo antes de que ocurriera la tragedia. Las revelaciones más escalofriantes, sin embargo,
provinieron de testigos independientes, Marilyn Wayne y John Payne, quienes pasaron la noche en un yate cercano. El Capricornio testificó que alrededor de las 11 de la noche escucharon los desesperados gritos de una mujer: «¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡Alguien ayúdeme!». Gritos que duraron casi 15 minutos. En la oscuridad y la niebla, Wayne dijo que encendió la luz de su cubierta para buscar la fuente. Luego vino la voz tranquila y profunda de un hombre respondiendo: «Está bien, cariño, te ayudaremos». No se encendió ningún motor. No se siguieron pasos, solo silencio. Un silencio mortal y sofocante. Cuando ese testimonio resurgió años después, provocó escalofríos en toda la investigación. ¿Quién era el hombre detrás de esa voz? Solo había unos pocos barcos anclados cerca del Splendor esa noche. Si la voz pertenecía a Wagner, ese «está bien, cariño», tranquilo, casi indiferente, podrían haber sido las últimas palabras que Natalie escucharía. Y en una cruel coincidencia, Wagner afirmó más tarde que había estado buscando a Natalie dentro del yate en ese mismo momento y no había oído nada del mar. Aún más aterrador fue la posterior confesión de Marilyn Wayne de que había sido amenazada después de presentarse. Le deslizaron una nota en su buzón que decía: «Si valoras tu vida, quédate callada sobre lo que sabes». El remitente nunca fue identificado. Hasta el día de hoy, Wayne insiste en que los gritos de la mujer que escuchó esa noche fueron reales, inconfundiblemente reales. Los investigadores teorizaron que el motivo de Wagner podría haber sido el celo. La fiesta de esa noche se había convertido en una amarga discusión entre él y Natalie, después de que él la acusara de estar demasiado cerca de su coprotagonista Christopher Walken. En 2012, después de un reexamen completo de la evidencia, la Oficina del Forense del Condado de Los Ángeles enmendó el certificado de defunción de Natalie Wood, cambiando la causa de ahogamiento accidental a ahogamiento y otros factores indeterminados. Esto marcó un punto de inflexión importante, permitiendo que el caso fuera reabierto. La policía declaró públicamente que las declaraciones de Wagner eran inconsistentes con la evidencia física y lo etiquetaron oficialmente como una persona de interés directamente relacionada con la muerte de la víctima. Sin embargo, hasta el día de hoy, ninguna evidencia física demuestra definitivamente que Wagner mató a su esposa. Nadie sabe realmente qué sucedió en esa pequeña cabina del yate esa noche. Solo el sonido de las olas, el viento del océano y 3 hombres contando 3 historias contradictorias. Durante décadas, mientras Hollywood intentaba enterrar el recuerdo de la tragedia, Lana siguió hablando con una convicción inquebrantable de que Robert Wagner sabía más de lo que jamás admitió. En televisión, en libros y en innumerables entrevistas, Lana nunca se anduvo con rodeos. «Creo que Robert mató a mi hermana». Esa frase cortó el silencio que Hollywood había construido alrededor de su estrella caída. Para Lana, lo más horrible no fue solo la muerte de su hermana. Fue el largo y deliberado silencio de Wagner. Se negó a cooperar con la policía en cada investigación reabierta desde 2011 hasta 2018. Para Lana, ese fue el máximo signo de culpabilidad. Un hombre inocente lucha por probar su inocencia. Un hombre culpable se esconde. Cuando se le preguntó, siempre repetía la misma pregunta inquebrantable. Si realmente amaba a mi hermana, ¿por qué ha guardado silencio ante la justicia? En sus memorias, Little Sister Lana escribió que el capitán Dennis Davern
acudió a ella confesando que había mentido para proteger a Wagner. Describió cómo esa noche Wagner y Natalie tuvieron una violenta discusión, cómo escuchó un fuerte golpe, gritos y luego la escalofriante orden de Wagner: «No enciendas las luces, no llames a nadie». Para Lana, esa revelación reavivó todas las sospechas. Cree que Wagner perdió el control en un ataque de celos. Luego dejó a Natalie sola en la oscuridad helada, dejándola luchar por su vida. Lo que más rompió a Lana fue saber lo aterrorizada que estaba Natalie del agua. De niña, casi se había ahogado durante un rodaje y cargó con ese trauma de por vida. «Mi hermana nunca se habría subido a un bote inflable por la noche», dijo Lana, especialmente no con su bata de dormir en el frío. Para ella, la teoría del accidente fue un insulto, una traición. A sus ojos, el hombre que una vez fue visto como el símbolo del romance de Hollywood se había convertido en nada más que un fantasma que portaba un secreto tan frío como la noche en que Natalie Wood se hundió bajo las olas. Han pasado décadas y el caso se ha convertido lentamente en una leyenda de Hollywood, pero el dolor persiste. Para la familia de Natalie, para Robert y para millones de fans, su muerte es más que un misterio. Es una historia de amor, arrepentimiento y el peso insoportable de los secretos que el tiempo nunca puede borrar. Cada vez que se pronuncia el nombre de Natalie, regresa la oscuridad de esa fatídica noche, y Robert Wagner permanece atormentado por la culpa y la pérdida que lo han ensombrecido durante más de 40 años. Después de la muerte de Natalie Wood, Robert Wagner casi desapareció del mundo. El hombre, una vez elogiado por su encanto y elegancia, de repente se volvió callado, sombrío y solitario. Los medios lo rodeaban. El público especulaba. La policía interrogaba. Pero Wagner decía muy poco, pronunciando solo unas pocas palabras cortas y rotas. Cuando Natalie murió, pensé que mi vida también había terminado. Una vez, una estrella de televisión celebrada se convirtió en un hombre atormentado por el pasado, uno que nada podía borrar. Al llegar a sus 90 años, Wagner comenzó a abrirse de manera más sincera y profunda al público. Con la vejez y la salud menguante, se vio obligado a enfrentar los recuerdos que había enterrado durante décadas. Cada mención del nombre de Natalie lo devolvía a esa pesadilla, y la verdad, revelada o no, continuó atormentándolo. La oscuridad de esa fatídica noche nunca se fue, transformando a Robert Wagner de un ícono encantador en un hombre cargado de... «Nunca entenderé realmente lo que sucedió esa noche», admitió, su voz temblando de edad y emoción. «Me pregunto todos los días, ¿qué hubiera pasado si hubiera hecho algo diferente? Si hubiera ido a buscarla antes, ¿estaría todavía aquí?». Esas palabras simples pero desgarradoras expusieron el tormento insoportable que lo había consumido toda su vida. En su autobiografía, Pieces of My Heart, Robert Wagner escribió sobre la tragedia de perder a Natalie Wood con profunda tristeza, confesando: «Ni un día pasa sin que piense en Natalie. La amaba con todo mi corazón y perderla fue el momento más oscuro de mi vida». Sin embargo, estas palabras no fueron suficientes para el público. Las contradicciones, el silencio ante los gritos, los moretones en el cuerpo de Natalie y la demora en denunciarla como desaparecida dividieron la opinión pública. Algunos creían que Wagner simplemente estaba atormentado por la culpa, no por el crimen. Otros permanecieron convencidos de que la verdad de esa noche aún yacía enterrada. Durante años, la percepción pública pintó a Wagner
como el villano en un caso sin resolver. Pero tras los titulares y los rumores, había un hombre que había perdido el amor más grande de su vida, incapaz de escapar de su propia culpa. Mientras se retiraba del foco de atención y vivía discretamente en sus últimos años, la hija de Natalie, Natasha Gregson Wagner, salió en su defensa. Amaba profundamente a mi madre. Pasara lo que pasara esa noche, no fue un asesinato, fue una tragedia, afirmó. Muchos creen que Natasha eligió la fe sobre la verdad, pero para ella no fue una elección, fue un instinto. Puedo sentir su tristeza todos los días. Es una pesadez tan real. Puedo verla, puedo tocarla. En sus memorias, Más que amor, Natasha reveló que Wagner vivía apartado, evitaba el océano y cada vez que veía una foto de Natalie, se quedaba en silencio durante mucho tiempo antes de alejarse suavemente. Sus palabras recuerdan al mundo que esta historia no trata solo de pruebas o rumores, sino de la tragedia de una familia destrozada por el duelo. Robert Wagner vivió una vida de resistencia silenciosa. Y aunque nadie podrá proporcionar jamás una respuesta definitiva, su pérdida y su amor por Natalie permanecieron vivos en su corazón, un testimonio del amor, el arrepentimiento y las consecuencias ineludibles de la tragedia. Amigos describieron a Robert Wagner como frágil pero sereno, encontrando pequeños consuelos en sus nietos y en sus recuerdos de Natalie Wood. En sus escritos privados, confesó que no pasaba un día sin recordar su... Y para Wagner, ella era su brújula, su fuente de vida y dirección. Cuando ella murió, él se sintió perdido en un vasto y frío mundo. Para el año 2025, a medida que su salud declinaba, Robert decidió hablar por última vez sobre la noche que lo cambió todo. La gente me llama monstruo, mentiroso, cobarde, dijo, con la voz suave, pero cargada de emoción. Pero la verdad es más simple que eso. Fui un hombre enamorado que cometió errores y he pagado por ellos cada día desde entonces. Aunque no era una confesión de culpa, esas palabras llevaban el peso del arrepentimiento y un profundo dolor, revelando el alma cansada y arrepentida detrás de su imagen de Hollywood. Por primera vez, el público vio al hombre real detrás de la máscara de misterio y glamour. Un alma cansada finalmente lista para enfrentar el pasado y las palabras no dichas. Wagner no era solo un actor encantador, era un padre, un hombre que amó profundamente y sufrió sin fin por la pérdida. Cuando la noticia del fallecimiento de Robert se extendió, una ola de recuerdo recorrió Hollywood. Algunos recordaron su ilustre carrera, su carisma y su perdurable historia de amor con Natalie Wood. Otros recordaron el misterio, las preguntas sin respuesta que lo siguieron hasta la tumba. Pero quizás, al final, Robert y Natalie encontraron la paz que tanto tiempo se les había negado. El legado de Robert Wagner no es de culpa ni de escándalo, sino de humanidad, de amor, de pena y del dolor que llevó consigo durante sus últimos años, ya sea que la verdad de aquella fatídica noche frente a la isla Catalina permanezca oculta o no. Una cosa es segura: el amor y la tragedia definirán para siempre la historia de Robert Wagner y Natalie Wood, convirtiéndolos en símbolos no solo de Hollywood, sino de corazones que nunca pudieron olvidar. Retrocediendo el tiempo desde el mismo inicio de su matrimonio, Natalie y Wagner tuvieron muchos conflictos. Su relación nunca fue la imagen perfecta de amor que el público imaginaba. En la década de 1950, eran la pareja dorada de Hollywood. Natalie Wood, la joven estrella con ojos soñadores y una sonrisa que iluminaba la pantalla. Y Robert Wagner,
el apuesto galán con el encanto pulido de la América de posguerra. Se conocieron cuando Natalie tenía solo 10 años y Wagner 18. Ella le susurró a su madre: «Me voy a casar con ese hombre». Fue una extraña profecía que pocos años después se hizo realidad. Hollywood los adoraba. La prensa los llamó la pareja de ensueño. Cuando Wagner le propuso matrimonio, escondió un anillo de perlas en una copa de champán y Natalie dijo sí entre lágrimas. Su boda en 1957 fue como un evento real. La radiante novia de 19 años de blanco, el apuesto novio de smoking. Era como si hubieran salido directamente de una película romántica. Pero mientras Hollywood celebraba su historia de amor, la pareja tuvo que aprender a convivir. Dos jóvenes atrapados entre la fama, los chismes y el peso aplastante de las expectativas públicas. En los primeros años, Wagner fue su ancla, el hombre que hizo que Natalie se sintiera segura en medio del torbellino del estrellato. Pero a medida que su carrera despegaba con Rebelde sin causa y West Side Story, mientras Wagner luchaba con papeles de segunda fila, una brecha comenzó a formarse. Ella brillaba, él se desvanecía, y el amor construido bajo los focos comenzó a fracturarse en las sombras del orgullo y los celos. La tensión creció a través de pequeñas discusiones y largos silencios después de las fiestas. Natalie anhelaba libertad, nuevos desafíos en su oficio. Wagner la quería en casa. Quería mantener a la mujer que amaba alejada de la mirada del mundo. Amigos recordaron a Natalie llorando detrás del escenario, agotada por los rumores de infidelidad y las maneras controladoras de su esposo. En 1962, solicitó el divorcio. Hollywood quedó atónito. Creían que su cuento de hadas de amor duraría para siempre, pero su amor nunca murió realmente. Casi una década después de que ambos hubieran soportado matrimonios fallidos, el destino los unió de nuevo. En 1972, Natalie y Wagner se casaron de nuevo en una pequeña ceremonia a bordo de un yate frente a Malibú. Ambos creían que el tiempo los había hecho más sabios, más gentiles. Natalie dijo en una entrevista: «Creo que pasamos por el infierno para encontrarnos de nuevo». Tuvieron una hija, Courtney, y exteriormente todo parecía en paz una vez más. Sin embargo, el pasado nunca dormía del todo. A pesar de sus esfuerzos, Natalie podía sentir la inquietud silenciosa de Wagner. Su carrera televisiva floreció con Heart to Heart, mientras ella se preparaba para su regreso al cine con Brainstorm, la película que se convertiría en su destino. En el set, su creciente cercanía con el coprotagonista Christopher Walken incomodó a Wagner. Los amigos decían que los celos de Wagner eran como un fuego lento. No explotaba de inmediato, pero una vez que lo hacía, nada podía detenerlo. Las personas cercanas a ellos revelaron que Wagner había comenzado a interrogar a Natalie sobre sus amistades, incluso sobre sus coprotagonistas, temiendo que ella lo dejara de nuevo. Esa noche, al verla reír con Walken, un hombre en la cima de su carrera, arrojó más leña a sus celos reprimidos durante mucho tiempo. Y quizás ese fue el momento en que perdió el control. Sea cual sea la verdad, la noche del 28 de noviembre de 1981 sigue siendo uno de los misterios más inquietantes de Hollywood. Natalie Wood, el símbolo de la belleza y la brillantez, murió en las frías aguas del océano, llevándose la verdad consigo. Testigos policiales, periodistas, todos han hablado. Sin embargo,
Una pregunta persiste después de más de 40 años. ¿Qué sucedió realmente a bordo del Splendor esa noche? ¿Fue un accidente o un arrebato fatal de celos ciegos? ¿Una tragedia del destino o un crimen enterrado bajo la fama y el poder? ¿Y usted? ¿Qué cree usted? ¿Quién cree que conoce realmente el secreto detrás de la muerte de Natalie Wood? Comparta sus pensamientos en los comentarios a continuación. Gracias por ver hasta el final de este video. Si ama los misterios sin resolver, las historias ocultas de Hollywood y las verdades olvidadas, no olvide dar me gusta, suscribirse y activar la campana de notificaciones para no perderse nuestro próximo episodio. Cada historia es un viaje hacia la justicia y a veces usted podría ser quien ayude a arrojar luz a la verdad.